ir avanzando. Sí, está viéndose bien de mi parte y se escucha bien. Ya, muchas gracias. Bien, entonces voy a compartirles lo que es mi pantalla para que podamos ir trabajando. Sí, les quiero pedir que tengamos un poco de paciencia, sí, voy a tratar de avanzar un poco lento, pero la idea es que estamos trabajando con el conocimiento de que ustedes tengan un manejo básico de lo que es el Excel, ¿sí? Con esos conocimientos nosotros vamos a ir pudiendo avanzar dentro de lo que es las hojas de cálculo. Sí, entonces les voy a compartir mi pantalla. ¿Alguna duda? Como les decía, prenden su micrófono o lo escriben por el chat para poder tener un mejor orden. Yo voy a revisar el chat, voy a ir resolviendo las consultas como sea necesario. Bien, entonces les comparto lo que es mi pantalla. Como siempre, recalcar, siempre utilizamos el correo institucional para poder ingresar a todas estas herramientas, porque tenemos mejores ventajas, ¿sí? Ventajas tanto en almacenamiento como en opciones que me van a permitir tener mayor almacenamiento, podemos compartir con la institución, ¿sí? Podemos compartir con la institución, el trabajo colaborativo que vamos a desarrollar, entonces, siempre con el ingreso al correo institucional. Bien, entonces, ¿sí pueden visualizar correctamente mi pantalla? Sí, se visualiza bien. Bien, bien, gracias. Entonces, vamos a proceder a hacer los pasos básicos de lo que es el ingreso al correo institucional. ¿Sí? Es muy probable que ustedes ya hayan ingresado desde su correo institucional. Entonces, con eso, podemos ir evitándonos los pasos, ¿sí? No hay problema. Si ustedes ya ingresaron a su correo institucional, entonces solo visualizan los pasos que voy haciendo, de manera que recordamos cómo se ingresa. Dos maneras de formas de ingresar, podemos ingresar desde lo que es el Gmail, ingresamos desde nuestro correo, o podemos ingresar desde lo que es iniciar sesión, y con eso ingresamos directamente a nuestro correo. Iniciar sesión, ingresamos nuestro correo institucional, ¿sí? Ingresamos nuestra contraseña, y procedemos a explicar los dos métodos que tenemos para ingresar a nuestras hojas de cálculo. Es importante que tengamos en cuenta, vamos a tener dos métodos. El método directo es cuando yo le doy clic aquí, en este grupo de cuadraditos de las herramientas de Google, y digo hojas de cálculo. ¿Cuál es la dificultad cuando nosotros ingresamos de esta manera directamente a una hoja de cálculo? La dificultad es que la hoja de cálculo se va a almacenar en nuestro Drive genérico, ¿sí? Y si nosotros somos unas personas que ya hemos hecho una estructura dentro de nuestro Drive con carpetas y demás, vamos a tener dificultad de vamos a tener este trabajo de movilizar nuestra hoja de cálculo hacia la zona o el área donde se va a almacenar correctamente. Entonces, de recomendación, la mejor manera de crear una hoja de cálculo para trabajar es, así como en la capacitación del día viernes, en documentos, la mejor forma de poder crear un documento es que ingresemos primero a nuestro Drive. Y desde nuestro Drive vamos a ir a la ubicación correcta de nuestro archivo y crearlo recién en esa ubicación. Procedemos. Ingresamos primero a lo que es el Drive. Entonces, ingreso al Drive. Obviamente, en esta parte del Drive yo debo tener todo lo que es una estructura, ¿no? De lo que son mis archivos, mis documentos necesarios con los que voy a trabajar. Y en esta estructura yo ya puedo manejar todo lo que es la creación de documentos. Ahora, en la capacitación de los días de la semana anterior, cuando se explicó lo que es la herramienta del Drive, ¿sí? Se les enseñó a lo que era crear una carpeta. Entonces, la idea de las carpetas obviamente es organizar todos nuestros documentos bajo una estructura, todos almacenados en grupo, si es que tienen relación a un mismo tema, a un mismo área de desarrollo, y por lo tanto, debemos crear primero nuestra carpeta.
Si ustedes desean, lo pueden crear directamente en esta zona genérica. Entonces, no habría ningún problema si lo creamos de manera directa en el Drive. Si no, por el contrario, si queremos ser un poco más organizados y tenemos todo un grupo, por ejemplo, de una carpeta donde tenemos todos los lista de requerimientos de esta semana o de este mes, ¿no? O de este año, entonces ya vamos agrupando información en carpetas. Esto significa que voy a darle clic en nuevo y le voy a decir nueva carpeta. Le voy a poner aquí, por ejemplo, en este caso voy a poner un nombre genérico para poder trabajar hojas de cálculo. Le voy a poner hojas de cálculo 1. ¿Sí? Nombre genérico para mi carpeta. Entonces, en esta carpeta yo voy a almacenar todas las hojas de cálculo que vaya a crear. Ya obviamente en el desarrollo del trabajo, en el caso de ustedes, pues ya dependiendo de lo que vayan a desarrollar en dichas hojas de cálculo, pues también las pueden almacenar en una sola carpeta, como que también los pueden guardar directamente en su Drive, en un área libre, ¿sí? Entonces no hay necesidad de que sí o sí creen una carpeta, no. Pueden hacerlo ya dependiendo del gusto del usuario. Ya le puse el nombre a la carpeta, le digo crear. Si tengo hojas de cálculo 1, doble clic en la carpeta y aquí, en esta carpeta, es donde deseo almacenar todas las hojas de cálculos que yo voy a desarrollar. En este caso, ¿sí? Si ustedes necesitan en otras ubicaciones, abren la carpeta y crean sus archivos. Tengan en cuenta que esto no es obligatorio de crearlo en una carpeta. Estando ya en la ubicación correcta, donde quiero que vaya o se almacene mi hoja de cálculo, ¿sí? Le voy a decir clic en el nuevo y recién ahora le voy a dar clic en hoja de cálculo. Siempre en la flechita de recomendación, obviamente siempre vamos a trabajar con una hoja de cálculo en blanco. ¿Por qué la plantilla no? Porque obviamente la plantilla ya viene con una estructura establecida. No todas se adecúan al trabajo que nosotros necesitamos. Entonces, a veces tenemos una pérdida de tiempo en la modificación de dicha plantilla para que se adecue a nuestro trabajo. De preferencia, utilizar las hojas de cálculo en blanco para poder dar inicio a todo un modelo que nos vaya a servir de acuerdo a su trabajo o al área en donde están que elaboran. Entonces, le damos clic en hoja de cálculo en blanco. Y así como lo vimos en los documentos de Google, ¿sí? En este caso, las hojas de cálculo son totalmente parecidas a lo que es el Excel en el Office. Ventajas de esto es que las hojas de cálculo, así como los documentos, nos van a dar la facilidad de tener un autoguardado. Es decir, si por algún problema de pérdida de energía de luz, ¿sí? Pérdida de energía. Quizás la computadora se quemó en este momento, ¿no? Todo se apagó, se cerró toda mi computadora. Y si nosotros estuvimos trabajando en el Excel del Office y no hemos guardado los últimos cambios, lo probable es que las últimas modificaciones que hayamos dado no se hayan almacenado ni se hayan guardado. Entonces hemos perdido esa parte de información. Como que también estuvimos trabajando en un documento de Excel, del Office, y no le hemos guardado el documento, ¿sí? Y de pronto se perdió la energía, se quemó la computadora, pasó algo, todo ese documento se perdió. Es muy poco probable que podamos recuperar todo ese archivo de trabajo. Entonces, en esos casos del Office, pues tenemos que siempre estar guardando. Por el contrario, en el caso de las hojas de cálculo de Google, ¿sí? El guardado es automático. Si yo agregué una letrita, se guardó. Si yo agregué o borré una letrita, se guardó. Si yo agregué algo, o cambié un formato, agregué un punto o algo en el minúsculo que le pueda hacer, ¿sí? Se va a guardar automáticamente. ¿En dónde? En el Drive. ¿En dónde? En el lugar donde yo creé mi documento. Entonces, es de auto guardado. Entonces, si pasa la energía, se pierde. Si se quemó mi computadora y yo necesito ese archivo, puedo abrir mi correo electrónico y mi Drive en cualquier otra computadora y el archivo se va a encontrar ahí, con todos los cambios que yo haya realizado hasta el momento del incidente. Entonces, brinda la facilidad de tener mayor seguridad en lo que es
el almacenamiento de mi información. Ahora, para proceder siempre a tener estas ventajas, ¿sí? Para proceder siempre a tener estas ventajas, es primero importante que establezcamos un nombre a nuestro documento. Entonces, establecemos el nombre de nuestro documento y con eso damos pie a comenzar el autoguardado de los cambios. ¿Cómo le denomino? ¿Cómo le pongo un nombre a mi documento? O en este caso, mi hoja de cálculo. Me voy en la esquina superior izquierda, ¿sí? A donde dice hoja de cálculo sin título, le doy clic. Y ahí, cuando ya esté en azulito, colocaré el nombre de mi documento. Yo le voy a poner prueba 1. Como lo guardo, le doy clic en otra zona de mi área de trabajo. Y entonces voy a ver que me dice guardado en Drive. Me aparece esta estrellita que es para destacar los documentos cuando los uso constantemente. Tengo esta carpetita que es para movilizarlo, o sea, de donde está almacenado ahora, colocarlo en otra área. Y luego tengo la nube, que me va a indicar que ya se guardó automáticamente en mi Drive, ¿sí? Guardado automáticamente en mi Drive. Ahora, si tengo este nombre y de pronto no necesito ese nombre, sino más bien que quiero cambiarlo, ¿sí? Tengo dos maneras. Primera forma, le puedo dar clic en el mismo nombre y cambiar directamente el contenido. Segunda forma, puedo ir a la ficha archivo y le digo cambiar nombre. ¿Sí? Y también modifico lo que es el nombre del archivo. En cualquiera de los dos casos, la funcionalidad es la misma, ¿sí? Puedo trabajar con ambos y el objetivo se va a lograr, el cambio del nombre. Bien, ahora ya sabemos, ya colocamos el nombre del archivo, que es algo importante. Ya sabemos que va a ser de autoguardado todos los cambios, ¿sí? Ahora, pues necesitamos conocer lo que es todo el área de trabajo de las hojas de cálculo. Como les mencionaba anteriormente, vamos a hacer uso de los conocimientos básicos que tengamos en el caso del uso del Excel, ¿sí? Para manejarlos aquí en las hojas de cálculo, que es la misma funcionalidad. Tenemos pues toda lo que es la combinación del área de trabajo, ¿sí? El área de trabajo compuesto por dos tipos de áreas, ¿sí? Tenemos las que son identificadas con las letras, que las denominamos columnas. ¿Por qué letras? Porque de esta forma se van a identificar de manera única, ¿sí? Entonces, una columna nunca se va a llamar igual que otra del área de trabajo. Todas son de identificación única. Y luego tenemos las filas. Y las filas, pues, también están identificadas con, en este caso, números que también van a identificarlos de manera única. La combinación, ¿sí? La intersección entre una columna y una fila es esta de aquí, es una celda. ¿Sí? Es una celda. La celda también tiene un nombre único. ¿Cuál es su nombre? Es la unión de la columna con el número de la fila. Entonces, esta celda que estoy seleccionando se llamará B3. Combinación del nombre de la columna con el nombre de la fila. Y la determinamos como un nombre único. Y luego tenemos las barras de herramientas, que son la parte superior, barra de herramientas, y las fichas de trabajo, que son los que tenemos el nombre de archivo, editar, ver, insertar y demás. Son las fichas de trabajo. Parte inferior. En la parte inferior, así como en el Excel, ¿sí? Tenemos que podemos trabajar con más de una hoja, ¿sí? En nuestras hojas de cálculo. Es decir, podemos tener una hoja 1, una hoja 2. Estas estructuras de hojas de trabajo las podemos identificar antes de empezar a trabajar en el contenido o durante el trabajo en el contenido. Es decir, yo estoy ingresando información y me doy cuenta que necesito otra hoja de trabajo, la creo en ese momento. Como que también así como ahorita,
yo necesito más hojas de trabajo porque sé que las voy a utilizar a futuro y en ese caso las puedo crear con anticipación. Así como ahora. Las hojas de trabajo les puedo cambiar el nombre y les puedo cambiar el color. ¿Por qué el nombre? Normalmente identificamos con el nombre el contenido que abarca. Como que también podemos cambiarle el color. Entonces, visualmente, sí, visualmente le damos un aspecto de manera que identificamos rápidamente qué es lo que contiene o de qué se trata. Entonces, podemos trabajar con eso. Primero, vamos a trabajar con lo que es, imaginándonos que ya tenemos decididas cuántas hojas de trabajo vamos a tener que crear, y entonces creamos, ¿no?, las hojas para su posterior uso. Entonces tengo una hoja, necesito crear 3 hojas más. ¿Cómo creo hojas de trabajo? Doy clic en el símbolo del más, creo una segunda hoja, nuevamente una tercera y una cuarta. Entonces agregué 3 hojas a mi hoja de cálculo de Google. Luego tenemos la opción de poder modificar el nombre de la hoja de trabajo como también el color. Entonces yo voy a decir que mi hoja de trabajo actual se va a llamar trabajo, ¿sí? Y en este caso daré clic en el triángulo. Esto es algo importante porque lo que solemos hacer es dar clic en el icono, no en el nombre, con la idea de poder modificar o expandir toda una lista de opciones. Pero cuando damos clic en el icono, nos dificultamos porque nos limitamos a acceder a la primera opción disponible. Por el contrario, lo que debemos hacer de ahora en adelante es no dar clic en el icono, sino dar clic en el triángulo. El triángulo siempre me va a brindar la lista de opciones, ¿sí?, que tengamos dentro de esa herramienta. ¿Cuál es la ventaja? Pues obviamente tener una disponibilidad más amplia de opciones, podemos ser un poco más específicos en las características que queremos asignar, como también en las posibilidades de herramientas que podemos utilizar. Entonces, de esta manera damos clic en el triángulo y decimos cambiar nombre. Le voy a establecer el nombre de trabajo y para asignar le doy Enter. Entonces, mi hoja se llama ahora trabajo. Por el contrario, quiero identificarlo más bien visualmente, ¿sí? Lo que quiero es establecer colores que me permitan identificar más rápidamente a qué se refiere esta hoja de trabajo, ¿no?, o en qué área establece y demás. Entonces, le damos clic nuevamente en el triángulo y decimos cambiar color. Siempre recalcar que tenemos toda una paleta de colores disponibles, ¿sí?, de forma predeterminada, como que también podemos dar clic en el símbolo de más y personalizar el color que necesitamos. Entonces, esta personalización de colores necesitará un poquito más de su tiempo para que puedan buscar y establecer el color que ustedes deseen. Entonces, de la paleta de colores, de manera rápida, accedemos al color que deseamos. ¿Cómo visualizo que le cambié el color? Debajo del nombre de mi hoja, tengo una línea bastante amplia y vamos a visualizar qué color es el que le hemos asignado a mi hoja de trabajo. Entonces, con eso establecimos mi primera hoja de trabajo en la que voy a ingresar contenido. Bien, cuando tenemos toda una serie de hojas, ¿sí?, una cantidad de hojas establecida, lo que podemos hacer es cambiar o modificar el orden de dichas hojas, ¿sí? A veces nos damos cuenta en el proceso que la hoja número 3 debió ser la primera hoja. Y entonces queremos hacer este movimiento, ¿no? ¿Cómo puedo movilizar las hojas de trabajo? Doy doble clic en la hoja y arrastro, sin soltar, hasta la posición que deseo. Aquí suelto y establezco un nuevo orden de las hojas que agregué, que puede ser de izquierda a derecha, sí,
puedo agregarlo o modificar el orden de hacia la izquierda o a la derecha, no hay problema. Vamos a ir modificando o moviendo las hojas de trabajo. ¿Cuál es la ventaja? Pues obviamente nos da la facilidad de poder hacer rectificaciones dentro de lo que es el orden del contenido en forma posterior. ¿Sí? ¿Claros hasta aquí? ¿Alguna dificultad? No de mi parte. ¿Sí? ¿Todo claro? Bien. Sí, sí, al menos de Bien. mi parte. No. Bien, entonces, esas son las hojas de trabajo. Con eso manejamos de manera genérica nuestras hojas en donde vamos a agregar contenido, ¿sí? El orden. Ahora, ya en el área de trabajo, vamos a tener que identificar, pues, los nombres específicos y correctos de cómo vamos a ir trabajando, ¿sí? Dijimos que los verticales indicaban, pues, las columnas, los horizontales van a ser las filas, la intersección entre una columna y una fila será, pues, una celda. ¿Cómo seleccionamos ya el área de trabajo para comenzar a ingresar información? Formas de seleccionar, ¿sí? Cuando vamos a seleccionar más de una celda, ¿sí? Más de una celda, le denominamos rango. Un rango significa la celda de inicio más el conjunto de celdas hasta la celda de finalización. Entonces tenemos un conjunto de celdas denominado rango. ¿Cómo selecciono todo este conjunto de celdas? Doy clic en la primera celda, doble clic y arrastro. Arrastro hacia el área donde necesito seleccionar. Y luego suelto. De manera que he seleccionado un rango de celdas. ¿Puede ser en cualquier área? Sí, puede ser en cualquier área, no nos preocupemos. Si el área son solo una columna o son varias filas, no hay problema. Ese es un rango de celdas. Ahora, si por el contrario queremos seleccionar varias celdas, pero de manera dispersa, ¿sí? Ya no son adyacentes, ya no están juntas. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Doy clic en la primera celda que selecciono, sí, presiono mi tecla de control y comienzo a dar clic en el resto de celdas que deseo. Pueden ser también varias celdas juntas, no hay problema. Terminé de seleccionar todas las celdas deseadas, suelto la tecla control y tengo esta nueva área en color azul que es el área seleccionada. Entonces, en este caso hacemos uso de la tecla control para poder seleccionar tanto rangos como celdas dispersas. ¿Sí? Entonces, todas las áreas seleccionadas siempre se van a marcar de color azul. Teniendo en claro cómo es la selección de las celdas, como lo de los rangos, procedemos ya a ingresar información. El ingreso de la información se va a dividir en 3 tipos de datos, ¿sí? Tenemos primero el dato textual, que a lo que estamos acostumbrados a escribir letras dentro de la celda. Luego tenemos la información o datos numéricos, ¿sí? Solamente números, no nos confundamos de que las monedas, las fechas, en ese caso de datos, siempre se debe ingresar el número. Posteriormente se da el formato visual, que vamos a ver más adelante, pero la idea es que nosotros ingresemos directamente los números. Posteriormente se dan los formatos para que visualmente identifiquemos cuál es la característica específica de ese dato que ingresamos, ¿sí? Entonces, posteriormente lo vamos a ver. Y el tercer tipo de dato que vamos a ingresar va a ser los datos dinámicos. Estos datos dinámicos nos referimos a las fórmulas que nosotros ingresemos y que visualmente obtendremos un resultado tras el cálculo
Y dentro de la celda vamos a tener contenido una fórmula. ¿Por qué son dinámicos? Porque si modificamos la información de la que dependen, va a ir modificándose automáticamente. Entonces, estos tres tipos de datos. Asumimos, obviamente, que estos ya han sido trabajados y utilizados por ustedes en el caso del Excel, del Office, y entonces vamos a tener un poco más de fluidez en el trabajo y en el uso de estos datos, ¿sí? Entonces, procedemos a ingresar nuestro primer dato. Aquí le vamos a poner área de trabajo de prueba. ¿Sí? Área de trabajo de prueba. Entonces, ¿qué hicimos? Hemos agregado un dato textual. ¿Sí? Tenemos el texto. Ahora, los datos textuales tienen ciertos formatos que se les puede aplicar. Los datos numéricos tienen otro grupo de formatos que se les puede aplicar, como que los datos dinámicos también. ¿Sí? En este caso, los datos textuales, los formatos que vamos a poder brindarles, van a ser muy parecidos a los que usamos en los documentos de Google. ¿Sí? ¿Qué podemos modificar en un dato textual? Podemos modificar el tipo de fuente, o sea, el tipo de letra, el tamaño de la fuente, le podemos poner negrita, cursiva, tachado y el color de la fuente. Entonces, estas características o formatos se les puede establecer a los datos textuales. Tengo mi dato textual. Dato importante aquí es que vamos a tener datos textuales que hemos ingresado que no siempre van a estar dentro del área o tamaño de la columna o de la fila. ¿Sí? En estos casos, nosotros, así como ahorita, vemos que el contenido es mucho más amplio de lo que es el tamaño de mi columna. Entonces, de preferencia, adaptamos el tamaño de la columna a lo que contiene, ¿sí? Ella. Entonces, en este caso, para ampliar en el ancho de mi columna, me voy a ubicar en el borde derecho de la columna. Dos formas de identificar que estoy bien ubicado, ¿sí? Es primero, el borde se me va a volver más ancho y en color azul. Y el puntero de mi mouse se va a convertir en una flecha de doble sentido. Ubicados aquí, yo doy doble clic y arrastro hasta donde visualmente vea que abarca o ya contiene el texto en su totalidad. Suelto y amplié, ¿sí? O hice más ancha la columna para que el texto, ¿sí? Se pueda contener correctamente. Ahora, de la misma forma, yo puedo trabajar con lo que es el alto de las filas. ¿Sí? Si yo contengo más información en donde veo que no la visualizo toda porque la fila es muy bajo su altura, no alcanza para todo el contenido, procedo a repetir el proceso. ¿Sí? ¿Qué debo hacer? Me ubico en el borde inferior de la fila y de nuevo identifico. Si estoy bien ubicado, el borde debe convertirse en color azul y debe hacerse más ancha, como que también el puntero del mouse debe ser una línea de doble sentido. Entonces, hago doble clic y extiendo. ¿Cuál es la ventaja de esto? Pues obviamente vamos a poder manejar toda la forma visual de nuestro contenido dentro de la hoja de trabajo. ¿Sí? Esto va a ser un poco más común cuando lo utilicemos en la elaboración de tablas, que vamos a ver en un momento. Entonces, digo, el contenido de esta celda, en la altura de la fila, estamos bien, ¿no es cierto? Entonces, estamos bien con el contenido. Ya modificamos el ancho de la columna justamente con la intención de que se pueda estar dentro del área. ¿Sí? Entonces procedemos a darle formato. Dijimos, formato, tipo de letra. En la barra de herramientas de la parte superior voy a decir fuente y elegiré una fuente que me permita, ¿sí? Visualmente y estéticamente hablando, ¿sí? Visualizar claramente el texto. Entonces ya elegí en la fuente de mi texto, procedo a elegir el tamaño, ¿sí? El tamaño de la fuente, siempre teniendo en cuenta que
pues es una hoja de trabajo que posteriormente puede ser impresa, entonces manejar siempre los tamaños correctos de los textos. Sí, yo lo voy a hacer un poco más amplio para que lo puedan visualizar mejor. Luego tenemos estos formatos de negrita, ¿sí? Cursiva, tachado, y luego tengo el color del texto. Entonces yo puedo establecer un color de texto, tachado, una negrita, una cursiva y demás. ¿Claros hasta aquí? Sí, gracias de mi parte. Señorita, ¿podría por favor repetir? La forma de dar el formato. La selección de, no, la selección de columnas. Bien, ya ahorita lo repetimos el área de selección. Bien. Entonces, teniendo, por el momento las personas que están hasta aquí, sí, pueden ir probando esta parte de los formatos para ir viendo cuáles son las opciones que tenemos. Para la selección dijimos, tenemos selección de las columnas, era dando clic en el nombre de la columna, en la letra, seleccionamos toda la columna. Si doy clic en el numerito del lado izquierdo, selecciono toda la fila. Quiero seleccionar un rango de celdas, doble clic, arrastro y suelto, ¿sí? Después de sombrear todo el área que seleccioné. Y si quiero seleccionar áreas dispersas, ¿sí? Selecciono la primera área, presiono mi tecla Control y comienzo a seleccionar sin soltar el resto de áreas. Puede ser un grupo específico de áreas. Terminé de seleccionar, suelto mi tecla Control y todo lo que está en azul es la parte seleccionada. ¿Sí? En parte de selección hemos hecho solo esa área. Bien, entonces, hasta aquí, todo claro, es lo que normalmente hacemos uso de estos formatos para lo que es nuestro trabajo en documentos de Google. Bien, luego procedemos a ver el ingreso de datos numéricos. Vamos a ir haciendo una pequeña tablita para explicar ¿sí? Dentro de un momento cómo es que se utilizan las tablas y demás. Es importante que tengamos en cuenta que a diferencia del Excel, en el Excel la facilidad que teníamos era ingresar tablas prediseñadas o por el contrario ingresar tablas dinámicas, ¿sí? Y con eso poder hacer una organización de nuestros datos un poco más rápido y dinámico porque podíamos modificarlo tanto la tabla como el gráfico en el momento que se necesita, sin perder la información. En este caso, en la hoja de cálculos de Google, no tenemos la opción de insertar tablas. La única opción que tenemos para trabajar con tablas es dibujarlas nosotras mismos, ¿sí? O sea, es decir, dibujamos bordes, ¿no? Damos color, vamos dando el formato visual de una tabla, mas no existe la opción directamente de insertarla. Por lo tanto, vamos a agregar ahorita el contenido. Terminando de ver los contenidos numéricos y los dinámicos, pasamos a ver lo que son las tablas para visualizar más o menos cuál es el uso. Quiero recalcar que lo que estamos haciendo es herramientas básicas para el uso que ustedes tengan. Si ustedes en el Excel tuviesen un manejo más amplio de herramientas más profundas, por ejemplo, cuando nosotros cambiamos el color del texto, podíamos usar formatos condicionales. Entonces, si hemos usado en el Excel los formatos condicionales, pues son nada más que condicionar colores o alternativas de acuerdo a condiciones que nosotros hayamos ingresado manualmente. Entonces, eso es lo que se usa en el Excel. Aquí en la hoja de cálculo también existe. Si ustedes están decididos en usar las hojas de cálculo de Google como la opción o la mejor opción que puedan trabajar, es una buena idea de que quizás se tomen un poco de tiempo en utilizar las herramientas del Excel aquí, porque aquí están también para poderse utilizar. Entonces, así como usábamos el formato condicional en Excel, aquí en las hojas de cálculo también lo podemos utilizar desde esta herramientita del color de la fuente. Tenemos formato condicional.
Bien, entonces vamos a proceder a ingresar lo que es los datos como si fuesen una tabla para poder trabajar posteriormente lo que es el tipo de dato numérico. Entonces aquí vamos a poner nombre de productos, si vamos a hacer algo genérico. Tengo aquí la cantidad, precio unitario, ¿sí? Y dijimos que cuando la columna no abarca todo el contenido, ampliábamos, ¿no es cierto? Si yo quiero ampliar más rápidamente y la columna se adapte al texto más largo, ubicados en el borde le doy doble clic y se amplía rápidamente la columna al tamaño del texto o del contenido más largo. Y luego tengo el total. Voy a agregar aquí arroz en kilos, azúcar en kilos, aceite y ya, paquete de sal. Cantidades, voy a comprar 5 de arroz, 5 de azúcar, 3 de aceite y 2 paquetes de sal. Precio unitario, voy a decir que el arroz va a estar 3 soles, el azúcar 2.50. Ya, 2.5, aceite 7.50 y la sal le voy a decir que está un sol. Bien, hasta aquí les doy un par de minutitos para que ustedes copien, tipeen esta información. Sí, un par de minutitos. Bien, ¿sí pudimos todos ingresar la información de la tabla? ¿Sí? ¿Todos hasta aquí? Bien. Bien, entonces ingresamos las cantidades y los precios. Algo importante que debemos tener en cuenta aquí y en el Excel, si es que lo utilizamos el Excel, ¿sí? Una cosa es la información visual, ¿sí? Una cosa es la información visual, lo que nosotros podemos estar viendo, y otra cosa muy distinta es lo que realmente contiene mi celda, ¿sí? La información visual, pues obviamente es lo que yo estoy visualizando, y aquí, en este momento, yo estoy visualizando que tengo 2.5, ¿sí? Que es lo que era el costo. Entonces, con esto visualmente digo, está todo claro, tengo los 2.5, pero cuando nos damos cuenta cuál es el contenido real de la celda, ¿sí? Vamos a caer en alguna dificultad. ¿Por qué? En la barra de fórmulas, ¿sí? En la barra de fórmulas, voy a visualizar el contenido real de mi celda, ¿sí? Voy a visualizar el contenido real de mi celda. Esto significa que yo visualizo acá 2.5, pero realmente tengo
que estoy ingresando el 2 de mayo del 2020. Entonces, ¿qué significa? Que no se está reconociendo, ¿sí?, la información correctamente. Si yo estoy ingresando 2.5 y de pronto veo que realmente ingresé una fecha sin darme cuenta, entonces, ¿qué procedo a hacer? Quiero ingresar un decimal, no quiero ingresar una fecha. En este caso, yo voy a escribir 2,5. Le doy Enter. Y recién ahí me doy cuenta que el contenido real, pues, es igual al contenido visual. 2.5, 2.5. Igual, 7.5. ¿Por qué no está bien? Porque en el contenido real de mi celda me dice que estoy ingresando el 7 de mayo del 2020. Entonces, yo no necesito la fecha, sino que necesito el decimal. Si no es el punto, entonces debo usar el 7,5. Y le doy Enter. ¿Qué significa? Que el contenido real ya será el número decimal que necesito. Entonces, nosotros debemos tener en cuenta que el contenido real con el contenido visual debe coincidir. ¿Cómo me doy cuenta de que se reconoció bien, por ejemplo, los números? Nosotros vamos a ingresar toda la información sin ningún formato. Entonces, la hoja de cálculo me debe identificar qué tipo de datos estoy ingresando. Si cuando yo ingresé el número me lo alineó automáticamente a la derecha, así como vemos aquí, significa que la hoja de cálculo me lo reconoció como un número. Si por el contrario, cuando ingreso la información se me alinea automáticamente a la izquierda, significa que se me reconoció como si fuese un texto. Entonces, con estas alineaciones predeterminadas, yo identifico si la hoja de cálculo me identificó la información correctamente. ¿Cuál es la ventaja? Que vamos a poder confirmar visualmente y rápidamente si se confirmó el tipo de dato. Si yo veo que ingresé un número y el número se me alineó a la izquierda, entonces debo identificar por qué me está reconociendo el número como si fuese un texto. ¿Por qué? Porque más adelante, cuando nosotros querramos hacer alguna fórmula o algún cálculo con ese número mal reconocido, ¿sí?, me va a salir algún error cuando quiera hacer alguna operación, porque me va a decir, quieres operar un número con una letra o con un texto, y entonces eso no es posible. Por lo tanto, me va a salir errores. La idea es que nosotros identifiquemos bien cuando ingresamos, si se reconoció como número o se reconoció como texto. Ya me di cuenta que todos estos de aquí están reconocidos correctamente porque se han alineado a la derecha, se han reconocido como números. Entonces, procedemos a dar formato a los números. A los números, ¿sí?, así como a los textos, también puedo darle un tipo de fuente, un tamaño de fuente, un color, una negrita, cursiva y tachado. ¿Por qué? Porque son formatos visuales, ¿sí?, para quizás mejorar la estética de lo que es nuestra presentación o área de trabajo. Por el contrario, a los números también se le pueden dar formatos que especifiquen visualmente lo que necesito. Entonces, en estos casos, ¿qué es lo que puedo hacer? Por ejemplo, aquí yo necesito que estos números tengan como mínimo 2 decimales, que es lo normal que manejamos. Si es así, manejar 2 decimales, me voy a la barra de herramientas, ¿sí?, barra de herramientas, y le diré, pues, aumentar decimales o disminuir o reducir decimales. Ahora quiero hacer el aumento de los decimales. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Selecciono cuál es la información que le voy a dar este formato. Y luego le digo aumentar decimales. Me excedí de decimales, solamente quiero 2 y agregué 3. Doy clic en reducir decimales y reduzco cuántas veces haga clic en la herramienta. Entonces, aquí ya le di un formato. ¿Por qué? ¿Cómo sé que es un formato?
Porque visualmente yo tengo 3.00, pero en mi valor real de mi barra de fórmulas tengo 3. ¿Se alteró? No. Acá tengo 2.50 visualmente, y en mi barra de fórmulas, en el área real, tengo 2.5. El contenido numérico no se alteró. Lo único que estoy alterando es el contenido visual, ¿no? Visualmente lo estoy acomodando para darle la estética que corresponde al área de trabajo que estoy aplicando. Bien, entonces, si es precio unitario, obviamente vamos a trabajar con una moneda. En este caso, vamos a seleccionar la moneda que vemos que nos especifica en la barra de herramientas. Al lado de las opciones de reducir y aumentar decimales, tengo este símbolo de formatear como moneda. ¿Cuál es el problema con este símbolo? Es que obviamente nos está dando la moneda de los euros y nosotros vamos a necesitar trabajar con la moneda del sol. Entonces, como es este cambio necesario, vamos a proceder a darle formato al número. ¿Qué es lo que debemos hacer? Selecciono y le digo formato, ¿sí? Doy clic en la ficha formato, número, y al final de toda la lista de opciones, ¿sí? Tengo más formatos. Más formatos, y en más formatos voy a decir otras monedas. Esto a ustedes no les va a aparecer, ¿sí? Porque yo ya lo he configurado anteriormente. Pero el procedimiento es el siguiente: formato, número, más formatos, otras monedas. En otras monedas, pues ya puedo explayarme y buscar pues todas las monedas que yo necesite. Hay una lista de sugerencias. Puedo ir buscando entre ellas y tengo que buscar la que diga sol peruano. Tengo que buscar esta que dice sol peruano. Sol peruano. Hago clic en ella. Hago clic en ella y le digo aplicar. Entonces tengo aplicado el sol peruano. ¿Sí? Sol peruano. ¿Claros hasta aquí? ¿A todos nos salió hasta aquí? Bien. Ahora, un detalle importante, sí, un detalle importante, es que antiguamente, sí, en las versiones anteriores de lo que es el Excel, usábamos el símbolo de soles y a continuación un punto y luego la cantidad. ¿Sí? Eso es lo que usábamos anteriormente. En las versiones anteriores del Excel era así. Ahora, lo que necesitamos actualmente es solamente el símbolo de soles. Ya no se usa el punto que le continúa. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo elimino y cómo le doy el formato actual? Repito el proceso. Ficha formato, número, más formatos, otras monedas. ¿Sí? Otras monedas. Y aquí en otras monedas, yo seleccionaré el sol peruano y me voy a ubicar en esta barra donde tengo el símbolo y borramos el punto. Cuando yo borro el punto, es como si estuviera creando una moneda personalizada, ¿sí? Le borro el punto y le digo aplicar. Entonces voy a ver, ya le quité el punto y esta es la forma correcta de expresar ahora las monedas. En este caso, el sol peruano antes llevaba con todo el punto, ahora ya no. ¿Cómo es que yo aplico este formato para el resto de elementos? Selecciono la celda
de la que le voy a copiar el formato, ¿sí? A la que le voy a copiar el formato. Doy clic en el rollito, ¿sí? Como un pequeño rollo de pintura, ¿sí? En la barra de herramientas, lado izquierdo, le digo copiar formato. Y cuando ya copié el formato, selecciono a quienes le quiero pegar este formato y seleccionaré los elementos. Entonces, todos ahora tienen el símbolo de soles sin el punto que actualmente ya no se utiliza. ¿Claros hasta aquí? Sí, Señorita, mire, mayormente cuando se ve así pegado a la cantidad, se denota muy feo la presentación de la moneda. Debe estar la moneda a la mano izquierda y alineada a la mano derecha las cantidades, no separadas los miles por puntos, sino por comas, y los decimales por puntos. Ese formato también es bueno que usted lo explique. Bien, bien, vamos a verlo. Cuando nosotros queremos ya personalizar un formato, como nos especifica señor, vamos a ver aquí en formato, número, más formatos, otras monedas. Cuando ya vamos aquí en otras monedas, aquí ya nosotros vamos especificando cómo es que necesitamos visualizar en este caso, las monedas, ¿no? Hay que tener en cuenta esto. Anteriormente teníamos la posibilidad de alinear, ¿sí? Alinear el símbolo de monedas a la izquierda y la cantidad a la derecha. Hay que tener cuidado con esto porque ahora en las nuevas versiones, tanto del Office como aquí en las hojas de cálculo de Google, el símbolo de la moneda siempre está pegado a lo que es la cantidad. Si bien es cierto, a veces no es tan cómodo visualmente, pero debemos tener cuidado porque ya el espaciado entre la moneda y la cantidad no depende de nosotros. Ese espaciado ya viene predeterminado por el mismo programa, es decir, en este caso las hojas de cálculo. Si lo quieren hacer en el Excel, también van a tener la misma configuración. Viene ya la presentación de manera predeterminada. ¿Qué podemos hacer? Lo que podemos hacer es cambiar esto, por ejemplo, ¿no? Quizás que las cantidades sean exactas sin decimales, o quizás, porque si dan cuenta los decimales se separan por comas y los millares se separan con puntos. Aquí, ¿no? Aquí. Lo que podemos cambiar es esta presentación, ¿no? Si la moneda está antes o después, ¿no? Y si tienen decimales o no tienen decimales. Pero vamos a tener un poco de cuidado porque aquí estamos limitados a lo que llamamos el diseño. ¿Sí? Entonces, si yo, por ejemplo, me pongo a editarlo directamente de aquí, voy a tener dificultades cuando quiera realizar la modificación, porque si se dan cuenta, esta es la forma que lo voy a ver. Entonces, yo empiezo a hacer modificaciones aquí y voy a tener problemas con lo que es la presentación correcta de la moneda. Entonces, debo tener en cuenta que estéticamente yo deseo que esté a la izquierda y demás alineaciones y demás separaciones, pero estamos limitados por la herramienta. ¿Sí? La herramienta es la que nos da los espacios predeterminados, como que también las separaciones, decimales con comas y los miles van a ir separados en puntos y de esa forma. No vamos a poder hacer, como nos sugieren aquí, que la alineación de la moneda esté a la izquierda y la cantidad a la derecha, o que las separaciones sean al revés, ¿no? Que los miles sean por coma, los decimales por puntos. Entonces debemos tener un poco de cuidado con estos aspectos. Y no solamente aquí en las hojas de cálculo de Google, sino que también lo vamos a tener en Excel, ¿sí? Vamos a tener un poco de dificultad. ¿Por qué? Porque cuando nosotros querramos, por ejemplo, escribir la cantidad en nuestro formato deseado, vamos a tener que escribir, ¿sí? Textualmente. Entonces, textualmente yo voy a poner la S, la diagonal, le doy espacio, a la derecha pongo el número y demás, hasta que cuando quiera hacer una operación con esas cantidades no pueda, porque ya no inserté un número, sino que inserté un texto. Por justamente darle el símbolo de la moneda y demás, cambié el tipo de dato, ya no es un número, no puedo operarlo.
solamente podría hacerlo como texto. ¿Sí? ¿Un poco más claro en ese aspecto? ¿Sí? ¿Claros hasta aquí? Bien, entonces vamos a tener que tener en cuenta esta limitación en herramienta, ¿sí? Para cambiar lo que son los formatos de lo que es la moneda. Que de por sí pueden hacer o cambiar la alineación, quizás todo a la Señorita, izquierda. señorita ¿Sí? Nenija, señorita, Sí, dígame. señorita, buenos días, disculpe, una pregunta. ¿Por qué la numeración que está en esa celda no se refleja igual que en la parte de arriba? En la parte de abajo dice S raya 3,00, pero arriba solamente dice 3. Bien, a eso vamos. Bien, gracias por tu pregunta. Justamente a eso vamos. Nosotros cuando damos formato, la manera correcta es esta. Visualmente lo vemos el formato que hemos acoplado, pero en la barra de fórmulas, ¿sí? En la barra de fórmulas debemos ver el contenido. Es decir, cuando yo opere, cuando yo le haga una operación multiplicación, suma, promedio y demás, debo operar el número. No me va a importar si fue soles, dólares y demás, sino que la operación matemática de suma, tengo que sumar 3 más 5, ¿no? O si quiero multiplicar 3 por 5. No voy a multiplicar 3 soles por 5 cantidades, no, sino más bien es la actividad numérica. Cuando hacemos los formatos es para que visualmente se adapte. Es decir, 3 por 5, 15. ¿Qué significa estos 15? Son 15 soles. Entonces, visualmente me debe representar la moneda de soles. Por eso les decía que es mejor que nosotros demos formato, así como ahorita que le hemos dado formato, a que nosotros lo escribamos. Porque visualmente trabajamos con el significado de la cantidad, pero matemáticamente ya trabajamos con su valor real. Señorita, buenos días. Aló. Mire, disculpe, yo cambié el formato. En la columna de los 3 soles quise cambiar el formato y todo se volvió 3 soles. ¿Qué pasó? Ya. Lo que ha hecho es extender esto de aquí o arrastrarlo y se volvió así. Sí, ya. 3 soles. Eso es. Entonces, démosle control Z, ¿sí? Aquí en las hojas de cálculo y en el Excel, el control Z retrocede nuestros pasos. ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos dado arrastre, o sea, hemos copiado a todas las columnas el mismo número. ya. Lo que nosotros debemos hacer es seleccionar, o sea, damos clic en medio de la columna, no en este cuadradito. Este cuadradito me permite copiar las columnas, ok, pero no darle el formato. Para seleccionar, debo dar clic en medio de la columna y seleccionar. Oh, ya. Gracias, muy amable. Ok, no hay problema. Bien, como les decía, en el caso del Excel y en el caso de las hojas de cálculo, el control Z funciona, ¿sí? El control Z va a deshacer el último paso que haya realizado. Entonces, retrocedo pasos hasta regresar en la posición que sea correcta. Como decíamos, el formato se debe dar visualmente, no se debe escribir. ¿Por qué veo el valor real? El valor real es lo que yo ingresé numéricamente, es el número sin formatos, sin colores, sin adornos, sin nada, solo el número. ¿Por qué? Porque obviamente nosotros en las operaciones y fórmulas que vamos a hacer de aquí en adelante, vamos a utilizar el valor real, el número. Luego de que se operó, se le puede dar un formato, ¿no? Se le puede dar un formato. Si yo necesito que esa cantidad represente una moneda,
le daré moneda. Si yo necesito que esa cantidad represente una fecha, le daré el formato de fecha. Si necesito que represente algún otro tipo de dato, como el contable, el financiero y demás, entonces le voy a dar ese formato. La idea es que originalmente se mantenga este valor, que no me aparezca aquí con nada más que el valor original. Si yo, por ejemplo, veo que alguien tiene esto, ¿sí? Entonces yo voy a decir, aquí también tengo 3 soles. ¿Cuál es la diferencia? Esto de aquí, en el valor real, esto ya no es un número, eso es un texto. ¿Por qué? Porque yo ingresé la S y los símbolos, todo lo ingresé yo manualmente. Entonces, por eso ven que se me alinea a la izquierda. Me dice la hoja de cálculo, tú no has ingresado un número, tú has ingresado un texto. Por el contrario, si yo ingreso el 3, luego que ya vi que tengo número, le doy este formato y sigue siendo 3, significa que estoy trabajando de la manera correcta. Bien, entonces ya tenemos el formato de número. Detalle importante, como les digo, si ustedes necesitan fechas, ¿sí? Me voy de nuevo, formato, número, y le digo, le puedo decir porcentaje, científico, contabilidad, financiero, de moneda, fecha, hora, ¿sí? Duración. Estos formatos yo le puedo dar. ¿Qué significa? Que él visualmente va a ir cambiando. Entonces, como les decía, la capacitación de hoy es lo más básico posible para poder avanzar, pero ustedes pueden ir probando con estas herramientas así como lo hacen en el Excel. Entonces, no nos compliquemos por esta parte. Entonces, formatos, número, formato de porcentaje, formato de fecha, de hora, ¿sí? De moneda, financieros, contables y demás. Ahora, un detalle importante es que, como podemos cambiar todos estos formatos, ¿sí? También podemos trabajar con el formato de porcentajes. Entonces, por ejemplo, yo quiero poner aquí 3 y le digo, este va a ser porcentaje, le puedo dar formato de porcentaje y cambio. ¿Sí? O, por el contrario, puedo poner 3 y le escribo el porcentaje. Entonces, si yo escribo el porcentaje o lo ingreso como formato, no hay ningún problema, ¿sí? Me va a reconocer. ¿Por qué ingresamos el porcentaje? Porque ahora, ¿sí? El Excel y las hojas de cálculo me trabajan con números porcentuales. Ya no necesito transformarlos, ¿sí? Pueden ser en porcentaje. Entonces no lo limitamos por esa parte. Ahora, ya tenemos esto de los formatos. Voy a ir a hacer el total, ¿sí? Voy a ir a sacar mi total. Algo importante que hay que tener en cuenta. En este caso, el total va a ser la multiplicación de mi precio unitario por la cantidad que voy a comprar. Y tengo mi total. Las fórmulas que voy a utilizar aquí en las hojas de cálculo son las mismas fórmulas que utilizo, ¿sí? En el Excel. Entonces, lo mismo que utilizaba en el Excel, lo mismo lo puedo utilizar aquí en las hojas de cálculo. Todas las fórmulas que tiene el Excel las tiene las hojas de cálculo. Es más, las hojas de cálculo tienen funciones adicionales que me van a permitir trabajar con Internet directamente. Entonces, aquí le voy a decir igual. Porque el igual siempre me da a comunicarme con la hoja de cálculo y le voy a decir que necesito ingresar una fórmula, que la hoja de cálculo me ayude a realizar una operación matemática. Entonces digo, voy a decir el precio unitario por la cantidad. ¿Sí? Así como en el Excel, seleccionamos las celdas donde van a estar la información, ingresamos la operación, le damos Enter y me sale. Ahora, ¿cuál es el detalle aquí? Y hay que tener en cuenta esto. Cuando nosotros le damos formato a una celda, el formato se queda en la celda, así yo borre el contenido. ¿Sí? Así yo borre el contenido, el formato se queda en la celda. Siempre debo recordar esto porque a veces decimos, pero así está mal mi operación. No, no está mal la operación está correcta. Lo que está mal es el formato que le asigné a la celda. En casos así, ¿qué procedo a hacer? Cambiar el formato. Por ejemplo,
yo quiero que mi total sea en soles, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué digo? A esta moneda le copio el formato. Copiar formato y selecciono dónde voy a pegar el formato. Y entonces tengo 15 soles, que es mi resultado. Repito, ¿sí? Repetimos. Igual el precio unitario por la cantidad, le doy Enter, y así voy generando. Ahora, como hacíamos en el Excel, cuando nosotros tenemos una fórmula que se va a repetir varias veces, muchas veces consecutivamente, debemos aplicar el arrastre. El arrastrar me copia la fórmula, no me copia el contenido, sino la fórmula. Entonces, aquí en este cuadradito azul, me voy a ubicar, doy doble clic y arrastro. Suelto en la ubicación en donde deseo terminar, y entonces tendré el cálculo de todos. Voy a ver que el contenido visual, ¿sí? Para mí es 22.50. ¿Cuál es el contenido real? El contenido real es mi fórmula, ¿sí? Mi operación de multiplicación del precio unitario por la cantidad. Entonces, dos tipos. Visualmente tengo los resultados y realmente tengo la operación matemática. ¿Claros hasta aquí? ¿Todos llegamos a este punto? Bien. Bien, entonces, ¿todo claro? ¿Dónde vamos a ver dónde están el resto de fórmulas? Es importante porque quizás algunos de ustedes ya hayan tenido o quizás suelen utilizar fórmulas un poco más complejas, ¿sí? O quizás son de las personas que utilizan fórmulas concatenadas, una dentro de otra, y hacen el uso continuo, ¿no? de estas fórmulas dentro de lo que es el trabajo. Entonces, la idea es que nosotros tengamos un trabajo fluido aquí en las hojas de cálculo y, por lo tanto, todas esas fórmulas que pudimos haber utilizado en Excel también las encontramos aquí. Primera forma de poder trabajar con ellas, ¿sí? Por ejemplo, yo necesito acá el total de todo. ¿Sí? El total. Entonces, aquí yo sacaré el total de esto. Diré, igual, fórmula básica, suma, ¿sí? Y voy a ver qué tengo. Sugerencia, la suma, simple. Tengo sumar sí, sumar series, sumar sí conjuntos, sumar cuadrados, sumar todos los tipos de derivadas de la suma. Ya no quiero la suma, quiero el promedio. Promedio sí conjunto, promedio A, ¿sí? Entonces voy visualizando, tengo el máximo, máximo, tengo el mínimo, min, también tengo el mínimo, ¿sí? Mínimo inverso, y también tengo minúsculas, mayúsculas, esto es para los textos, ¿sí? También tengo contar sí, contar blanco, contar conjunto, contar A, ¿sí? Entonces, todas las funciones que pudimos haber utilizado en el Excel también las encontramos aquí. Tengo la operación sí, también tengo el sí para las condicionales, ¿sí? Entonces, no nos limitemos en utilizar las fórmulas. Si yo no quiero ir probando fórmula por fórmula, ¿sí? Si yo no quiero ir probando, ¿dónde encuentro toda la lista de fórmulas? Barra de herramientas, ¿sí? Opciones de funciones. Y aquí veo las 5 funciones principales: suma, promedio, contar, máximo y mínimo. Y ahora tengo aquí todas las funciones. Funciones analizador, funciones de base de datos, búsqueda, estadística, fecha, ¿sí? Las matemáticas, las lógicas, las de operadores, las de texto. Entonces, tengo toda la lista de funciones o de fórmulas que puedo utilizar en mi hoja de cálculo. Entonces, no nos limitemos. Aquí yo voy a visualizar o busco la fórmula que yo necesite, la puedo encontrar aquí. Si no me acuerdo cómo se llamaba, puedo ir buscando uno por uno y visualizar, ¿sí? Cuáles
de las funciones existen aquí. Pero con seguridad, ¿sí? Todas las que están en el Excel están aquí en las hojas de cálculo de Google. Es más, tenemos funciones adicionales que pertenecen directamente a Google. Entonces, podemos expandir todo lo que es la lista de funciones. Vamos a hacer algo básico, decimos igual suma. Siempre no nos olvidemos abrir y cerrar paréntesis. ¿Sí? Abrir y cerrar paréntesis. Esto es importante porque si nos equivocamos aquí nos van a salir errores. Le damos Enter. Y tengo el resultado. Entonces ya hice todo lo que es formato de números, ¿sí? Copiar formato. Hemos hecho los que son funciones. Obviamente estos son los básicos, los más rápidos para poder trabajar con el resto de herramientas, ¿sí? Más a profundidad, como les digo, podemos tomarnos un poco de tiempo y ir buscando dentro de la lista de herramientas lo que podemos realizar. Bien, y ahora pasamos a lo que son las tablas. ¿Sí? ¿Todo quedó claro hasta aquí? ¿Sí? Si no hay dificultades, pasamos a las tablas. Bien. Bien, teniendo todo claro entonces, pasamos a lo que son las tablas. Dijimos, les mencioné que las hojas de cálculo no me dan la facilidad de insertar tablas. O sea, no tengo tablas predeterminadas o prehechas con formatos, ni tampoco tengo tablas dinámicas. Lo que yo tengo que hacer aquí es dar más que el formato. O sea, adornar todo mi área de trabajo de manera que yo lo visualice como una tabla. ¿Por qué es importante? Porque va a ser la única forma de trabajar con tablas aquí, que en realidad es lo que solemos hacer, ¿no? En nuestros Excel solemos dibujar una tabla más que insertarla. Las tablas dinámicas son un poco más complejas, pero en este caso sí se tendría que usar el Excel, si quisiéramos una tabla dinámica. Bien, para tablas simples como las que solemos utilizar, ¿sí? Las solemos elaborar nosotros mismos, pues tenemos esta estructura, ¿no? Ya ingresamos el texto. Primer paso, normalmente para tener una mejor visualización de los datos, algo más estética, solemos todo agruparlo al centro, ¿sí? Entonces, en este caso, yo puedo seleccionar toda mi tabla y decirle alineación, y le digo centro. Sí, y le digo centro. Entonces, toda mi tabla está centrada. Ahora digo, para que sea una tabla, tienen que haber los que son los bordes que delimitan mi tabla. Voy a irme a la barra de herramientas y voy a ver que tengo aquí como una cuadrícula y son los bordes. Voy a darle clic en los bordes y primero, ¿qué tengo que hacer? Primero tengo que elegir el estilo de borde que quiero. Luego elegiré el color de borde y luego elegiré en dónde voy a visualizar los bordes. Entonces, primero dijimos estilo de borde. Estilo de borde, elegiré el borde. Luego, color de borde. Elijo un color para el borde. Y luego, digo, ¿dónde quiero ver los bordes? Digo, todos los bordes, quiero visualizarlos o dibujarlos. Entonces, le doy todos los bordes y obtenemos esta pequeña tabla. Para mejor visualización, los encabezados suelen ir en negrita para diferenciarlos y les solemos dar un color al fondo, ¿no? Entonces me voy a ir a color de relleno, como este botecito de pintura que tenemos también en la barra de herramientas. Y selecciono el color de relleno. Entonces ahora es una tabla. Normalmente hay casos en los que solemos combinar las celdas, o sea, por ejemplo, en este caso no debería estar dividido, sino que debería ser una sola celda, porque no voy a ingresar más información. Si es así, al lado de los bordes tengo combinar celda. Como dijimos, siempre damos clic en el triángulo y le digo combinar todo. ¿Sí? Combino todo. Entonces tengo el total y la suma de los totales. Entonces, esto ya es visualmente una tabla.
¿Claros hasta aquí? Son solo dos acciones con las que vamos a poder trabajar, vamos a poder visualizarlo. La idea es que obviamente dibujemos de manera personalizada nuestra tabla. Bien. Bien, entonces, claros con las tablas. Como les digo, podemos personalizarlo, ¿sí? Si por el contrario tenemos una tabla y le quiero borrar todos los bordes y demás, me voy a bordes y vean que tenemos la opción de borrar bordes. Puedo tener solamente el contorno externo, el contorno interno, solamente lo que son los bordes verticales, solo los horizontales, arriba, abajo, izquierda, derecha. Entonces, también podemos borrar todos los bordes. Con eso podemos trabajar y crear nuestra propia tabla, ¿sí? Teniendo en cuenta que no podemos insertarla directamente. Bien, ahora ya tenemos esta tabla y pasamos a ver lo que es los gráficos, ¿sí? Normalmente tenemos lo que son las tablas y estas, para su mejor entendimiento, lo pasamos a una forma más dinámica visualmente hablando de cómo podríamos visualizar. Entonces, los gráficos se utilizan, también nos da la opción de poder insertarlos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pasar al gráfico una pequeña tabla simple, ¿sí? Solamente vamos a seleccionar nombre de productos y cantidad. Solo eso, para tener una tabla simple. Obviamente, si ustedes se toman un poco más de tiempo, podrían hacer una tabla en donde incluya precios y cantidades, ¿no? O quizás los productos y sus totales, teniendo en cuenta la forma de seleccionar. Entonces, podemos trabajar tablas mucho más complejas. Esto es cosa de que nosotros tengamos más práctica en el proceso. Antes de empezar con los gráficos, voy a dejarles un dato importante. En el grupo anterior de la capacitación, alguno de los administrativos justamente me consultó cómo podrían ingresar los DNIs cuando los DNIs empiezan con 0. ¿Sí? Es algo importante porque normalmente solemos ingresar este tipo de información. En este caso, vamos a visualizar cómo podemos ingresar. Lo importante es que los DNIs no se usan para hacer operaciones matemáticas. Por lo tanto, los podemos ingresar como si fuesen textos. Entonces, para eso, en su teclado vamos a buscar el símbolo del apóstrofe, ¿sí? Este símbolo de aquí, que lo voy a hacer más grande para poder visualizarlo. Entonces, ese símbolo. Cuando nosotros querramos ingresar algún número que inicie en 0, obviamente esos números no suelen utilizarse para cálculos matemáticos. Entonces, cuando queremos ingresar algún número que inicie en 0, ingresamos primero el apóstrofe. El apóstrofe. En mi teclado está al lado del número 0, ¿sí? Al lado del número 0. En sus teclados pueden estar ubicados en otra parte. Hay que tener cuidado y hay que identificar bien dónde está. Entonces, el apóstrofe, y yo comienzo a ingresar el DNI, ¿no? Le damos Enter y voy a ver. Nuevamente tengo aquí lo importante, ¿no? Visualmente, lo identifico como un número. Pero en el contenido real, yo tengo el número más el apóstrofe. Es decir, este apóstrofe le da a entender a la hoja de cálculo que lo que yo estoy ingresando no son números, sino son textos. Convierto, ¿no? Convierto los números a texto. Entonces, como ya me identificó como texto en la hoja de cálculo, no hay ningún problema que yo ingrese esos números iniciados con 0. Algo importante sí que tener en cuenta es que no podemos hacer operaciones matemáticas, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo quiero sumarlo, multiplicarlo, dividirlo o cualquier otra operación con este número, estaría operando un número con un texto y va a haber un error. Entonces, esto es solamente para ingresar la información sin ningún problema, sin limitantes, de manera que
no las utilice en operaciones matemáticas. ¿Sí está claro ese pequeño detalle? Bien. Bien, entonces, como les mencionaba, esta es una consulta que me hicieron en el grupo anterior. Es bueno acotarlo porque normalmente ustedes suelen utilizar esos datos o almacenarlos, entonces es importante que tengamos una solución en un caso así. ¿Sí? No se preocupen por la apóstrofe, esto solamente le es un indicativo para el Excel o en este caso la hoja de cálculo, que estamos ingresando un texto, no números. Si yo quiero hacer operaciones con estos DNIs, o sumarlos o restarlos, que nunca se hacen en realidad, habrían problemas porque ya no es número, sino es un texto. ¿Sí? Si yo lo copio y lo pego en otra celda, va a ser igual, se va a copiar con el apóstrofe, no hay problema, no desaparece. Si yo lo copio y lo pego como texto, o sea, lo selecciono, lo copio, me voy a otra celda y lo pego como texto, no hay problema, se copia con todo el apóstrofe. Entonces, esto es solamente para poder tener mejor uso de lo que es las hojas de cálculo y que no hayan problemas. Si ustedes no desean utilizar las hojas de cálculos, en Excel se maneja de igual forma. Bien, entonces, luego ingresamos ahora sí lo que son los gráficos, ¿sí? Los gráficos. Dijimos que vamos a seleccionar una pequeña tabla bastante simple para poder trabajarlo. Sí, seleccionamos los productos y las cantidades. Le digo insertar y voy a ver, puedo insertar imágenes, dibujos, formularios, sí, funciones, casillas de verificación, comentarios y demás. Entonces podemos nosotros, si tuviesen el tiempo, de poder ir experimentando y probando cómo van funcionando el resto de herramientas. Ahora vamos a ingresar gráfico. Y dato importante, esto es como si fuese una imagen en los documentos de Google. Cambio o altero el tamaño, siempre para que se acople a mi hoja de trabajo. ¿Sí? De manera que lo coloco para trabajar. Entonces, mano derecha me aparecerá el panel de edición de gráficos. Y ¿cuál es la diferencia de la barra de herramientas con el panel de edición de gráficos? El panel de edición de gráficos solo me va a editar el gráfico, el tipo de letra, el tamaño, el color, los colores de las barras, qué tipo de gráfico estoy utilizando, lo puedo cambiar. Entonces, edito netamente lo que es el gráfico. Si, por ejemplo, se me cerró la barra de edición del gráfico, selecciono mi gráfico y doy clic en los tres puntitos y le digo editar gráfico. ¿Sí? Primero, área de configuración. El área de configuración me va a permitir cambiar el tipo de gráfico. ¿Sí? Doy clic en tipo de gráfico y tengo gráficos de pastel, barras horizontales, ¿sí? Los lineales, los gráficos de áreas, los gráficos circulares, gráficos de mapas, de dispersión, ¿sí? Y esos gráficos que son especiales dependiendo de lo que necesitemos, ¿no? Como los gráficos radiales, los gráficos de velas y demás. Entonces, aquí yo puedo elegir si quiero este gráfico de barras o puedo cambiarlo por otro. En este caso, yo le voy a dar el gráfico de barras horizontales para visualizarlo de alguna otra manera distinto en el diseño. El apilamiento no es nada más que lo que es el fondo o la división del contenido de mi gráfico, ¿sí? Como si fuesen parte de los ejes que van a estar dentro del contenido de las barras. En este caso yo le puedo poner estándar, ¿sí? Le puedo poner estándar. También le puedo poner al 100%, significa que todo se convertirá en porcentaje. Pero de manera predeterminada hay ninguno. ¿Por qué hay ninguno? Porque el gráfico identifica automáticamente que apilamiento o escala va a trabajar dentro de lo que es la información de la tabla. Bien, luego tenemos el eje Y, la serie o eje X, y podemos cambiarlo, es decir, podemos poner los productos en eje X
y quizás las cantidades en el eje Y. Entonces podemos alterarlo. ¿Cómo lo alteramos? Pues damos clic aquí en donde dice el nombre de productos y elegimos cuál deseo que esté en este eje. Al alterarlo, obviamente la visualización del gráfico cambiará y podemos ir alternando dependiendo de lo que nosotros querramos o querramos interpretar en el gráfico. Luego vamos a la parte de personalizar. El área de personalizar ya me brinda la facilidad de cambiar la información o el contenido del gráfico. Es decir, por ejemplo, estilo del gráfico. Puedo cambiar el fondo del gráfico, ¿sí? Puedo cambiar el borde, el color, puedo cambiar el tipo de letra que se esté utilizando, ¿sí? Puedo, si hice muchos cambios y no me parece que sean los adecuados, le puedo decir restablecer diseño y todo regresará a los colores iniciales. Título de los gráficos y ejes, título del gráfico, ¿sí? Puedo cambiarlo y decirle gráfico 01, y le puedo decir aquí tabla de productos. Tabla de productos. Entonces, si quiero cambiar el subtítulo, cambio subtítulo y le agrego, ¿sí? Puedo cambiar título del eje horizontal, fíjense que acá dice cantidad, título del eje vertical, tengo el nombre de productos, también los puedo cambiar, ¿sí? Título de gráfico, ¿le puedo cambiar el tipo de letra del título de gráfico? Sí. Nuevamente, parte inferior. Y le puedo cambiar, ¿sí? Los formatos. Negrita, cursiva, la alineación, el color, el tamaño. Puedo ir alterando todos estos formatos. Series. Las series, obviamente, lo que va a ir dentro de las divisiones o apilación de nuestro gráfico, ¿sí? Las cantidades. El color lo puedo cambiar de las barritas. También le puedo poner etiqueta de los datos. Normalmente las etiquetas son para indicar la cantidad que representa cada una de las barras, ¿sí? Entonces, a veces podemos cambiar. Fíjense que podemos cambiar nuevamente lo que es el tipo de fuente, ¿sí? El tamaño y demás. La leyenda, si queremos le agregamos una leyenda, ¿sí? Normalmente se utilizan más en los gráficos pasteles o en los circulares, pero también podemos agregarle una leyenda aquí si es que queremos cambiarlo individualmente. ¿Sí? Entonces podemos ir personalizando poco a poco nuestro gráfico. Terminamos, cerramos nuestro panel de edición del gráfico y tenemos listo lo que es nuestra hoja de trabajo. ¿Sí? Si se dan cuenta, tenemos una tabla y un gráfico. ¿Sí? ¿Claros hasta aquí? ¿Claros? ¿Alguna dificultad, alguna duda? Bien, me consultan cómo podrían cambiar de mayúsculas a minúsculas, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo un texto en mayúsculas y lo quiero pasar a minúsculas, normalmente lo típico es que tipeemos nuevamente. La otra posibilidad es que utilicemos una fórmula y es igual, minus, ¿sí? Selecciono el texto que quiero convertir a minúscula, cierro paréntesis y le doy enter. Entonces, tengo mayúsculas y los convierto a minúsculas. Por el contrario, si tuviera minúsculas y las quiero pasar a mayúsculas, ya no uso minus, sino uso el igual mayús. El igual mayús. Selecciono el texto y le doy enter. Entonces, de minúsculas a mayúsculas, de mayúsculas a minúsculas. Todo con fórmula, para no tener que estar tipeando. Bien. Bien, entonces, con esto terminamos lo que es el grupo de herramientas que podemos utilizar. Como les digo, si ustedes deciden optar por esta opción, que es un poco más accesible, es un poco más segura, ¿sí?
tómanse un poquito de tiempo para que puedan utilizar todas las herramientas que nos brinda las hojas de cálculo. Y vamos a pasar a lo que es casi la última parte ya de la capacitación, y es una de las principales funcionalidades de las hojas de cálculo, ¿no? El trabajo colaborativo. En estos casos, bajo la situación en la que nos encontramos, normalmente podemos tener un grupo de trabajo y con ellos quedar o tener que hacer algún tipo de documento con donde todos podrían colaborar, ¿no? Y trabajar conjuntamente. En estos casos, pues obviamente ya no hay reuniones, ni siquiera el trabajo presencial, entonces lo ideal sería que todos puedan aportar de una manera rápida, sí, y simultánea. Entonces pasamos a visualizar la opción de compartir. El compartir en la hoja de trabajo, pues no es nada más que darle la invitación y los permisos a otras personas de nuestro grupo para que participen, para que editen, para que lean o para que revisen algún tipo de documento que ya hemos creado o estemos en pleno desarrollo. Dos formas de poder hacer colaborativo mi documento, ¿sí? Y esto es el mismo proceso que vamos a aplicar ahorita, es el mismo proceso que hemos visto el viernes del documentos, ¿sí? Si no les quedó claro el viernes cómo se compartía, ahorita repetimos el proceso. Igual es en documentos, ¿sí? Es el mismo proceso. La primera forma es que si nosotros queremos dejar una prueba, ¿no? O constatar de que se envió una invitación para participar de un documento que se hizo grupalmente, existe la invitación por correo electrónico. Nosotros enviamos una invitación a cada uno de los miembros del grupo, les llegará un correo electrónico especificando que se le invita a participar del desarrollo de ese documento y también sirve de recordatorio y de acceso directo a mi archivo para que la persona que va a colaborar no tenga que estar buscando entre todos los archivos o buscando dónde estaba o cómo se llamaba el archivo para poder colaborar. En este caso, los correos electrónicos pues ayudan al acceso directo. La segunda forma de cómo poder compartir con miembros del grupo para hacer el trabajo colaborativo es a través del enlace, ¿sí? Generar un enlace. El generar el enlace no es nada más que nosotros generemos una combinación, ¿no? De una dirección completa de dónde se ubica mi hoja de cálculo o mi documento, de manera que con este enlace, las personas a las que yo le envíe el enlace solo darán clic en él y accederán directamente al documento para comenzar a trabajar. Claro está que el enlace lo pueden enviar por cualquier medio, ¿sí? WhatsApp, Facebook, el mismo correo electrónico, mensaje de texto, por cualquier otro medio lo pueden enviar. La persona hace clic en el enlace y habiendo nosotros dado permiso para que ingresen, ellos podrán, pues, realizar las actividades que hemos permitido. Vamos a visualizar las dos formas. Vamos a dar clic en el botón de compartir, ¿sí? En la esquina superior derecha. Y la primera opción, como decíamos, es compartir con un grupo de personas enviándoles un correo electrónico. Como trabajamos siempre con el correo institucional, significa que debemos ingresar solamente los nombres iniciales de la persona y la lista de sugerencias me brindará, ¿sí? Su correo electrónico. Entonces, aquí yo puedo poner el nombre y directamente seleccionar a la persona que deseo invitar a mi hoja de trabajo. Si invité a una, puedo invitar a 2, a 3 y demás personas que vayan estando en mi grupo, ¿sí? Entonces, invité a mi persona, los del grupo, ¿no? A todo el grupo, y le digo, ¿cómo los voy a invitar? Un detalle importante es que a veces no queremos que las otras personas editen mi contenido, sino más bien quisiera que dejen un comentario o lo revisen. En ese caso, limitamos. Donde dice editor, yo le digo comentador, ¿sí? El editor puede cambiar, aumentar, disminuir, borrar, hacer todos los cambios que necesite en el documento, porque yo le estoy dando este permiso. El comentador, por el contrario, solo podrá adjuntar comentarios a los lados extremos de mi documento, mas no va a hacer modificaciones, ni va a borrar información, ni va a agregar.
Y por el contrario tengo el lector. El lector solamente le damos acceso para que visualice el contenido. No puede hacer cambios ni agregar comentarios. Solo visualizará mi documento. Es importante que tengamos en cuenta esto porque si no lo designamos correctamente, vamos a tener dificultades cuando querramos decirles a los compañeros que editen y me digan no puedo y tenemos que hacer una nueva invitación para compartirles como editores y puedan modificar. En este caso estamos simulando que ellos van a editar igual que nosotros, así que le decimos editor. Detalle importante, esta casilla siempre tiene que estar con el check. Si nosotros le quitamos el check, significa que no le vamos a enviar correo, sino que solamente lo vamos a compartir. La idea es que le llegue el correo para facilitar el acceso a mi compañero a este documento. Entonces lo dejamos con el check siempre. Bien, ya decimos a quiénes vamos a invitar, con qué permisos van a ingresar, le va a llegar un correo y le decimos enviar. Entonces, a las personas a las que se les envió la invitación, les llegará un correo, ellos tendrán que decir abrir e ingresarán directamente a las modificaciones necesarias. Segunda forma de cómo compartir este documento, el enlace, ¿sí? Repetimos, damos clic en compartir, ya no quiero esta invitación, quiero enlace, y le doy clic en obtener enlace. Cuando le digo obtener enlace, paso a hacer las restricciones o permisos necesarios. Primero, me dice, restringido, solo las personas añadidas pueden abrir este enlace, es decir, yo ya le envié la invitación a las personas correspondientes. En este caso, lo que yo quiero hacer es compartir el enlace con el grupo de trabajo. Entonces digo, de preferencia, siempre compartirlo con el dominio de la UNC. Es decir, solo a las personas que ingresaron con su correo electrónico institucional podrán, y tengan el enlace, yo les haya pasado el enlace, podrán ingresar. Si yo no le pongo solo a la UNC y le pongo a cualquier persona, significa que si un compañero de trabajo quiere ingresar a este documento con su correo personal y yo le dejé aperturado los permisos, podrá ingresar con su correo personal a editar el documento que yo esté compartiendo. Entonces, siempre mejor limitarnos a lo que es el dominio institucional. Significa que todas las personas que pertenezcan a la institución entrarán con su correo UNC y si tienen el enlace, ingresarán al documento. Entonces, le decimos restringido, le damos clic y le decimos UNC, Universidad Nacional de Cajamarca. Bien, me dice, cualquier usuario de este grupo con este enlace puede ver esto. Significa que yo debo enviarles el enlace y ellos deben ingresar con su correo institucional y dándole clic a ese enlace recién podrán ingresar al documento. Como siempre le damos permiso, ellos van a poder ¿qué? Entrar como lector, como comentador o como editor. Si queremos que todos editen, le decimos editor. Y entonces, después de haber configurado esta parte importante, le decimos copiar enlace. Copiamos el enlace y le decimos listo. Bueno, terminó. Me voy al WhatsApp, me voy al Facebook, me voy a cualquier otro medio, ¿sí? Donde me esté comunicando con equipo de trabajo y le doy control V. Yo les voy a pasar aquí a la pequeña reunión que tenemos, ¿sí? Y les estoy dando el enlace para que ustedes puedan ingresar a mi documento. Esto es lo que van a hacer en cualquier otra oportunidad, ¿no? Enviar por la reunión, enviar por el WhatsApp, por el Facebook, por el correo electrónico, por cualquier otro medio el enlace. ¿Qué significa? Solo las personas que ingresaron con su correo electrónico y tienen el enlace podrán entrar a este archivo a modificarlo. Vean que en la parte superior yo voy a ver quiénes están conectando. Por ejemplo, se acaba de conectar Angélica María Huicochea, ¿sí? Se siguen conectando Elizabeth Agustina y así se van a ir conectando el resto de personas que tengan el link.
Entonces, esta es una forma de compartir mi hoja de trabajo, mi hoja de cálculo con otras personas. Si yo le dije que pueden ingresar con su correo institucional y teniendo el enlace, ellos podrán ingresar directamente a las modificaciones del documento. Sí, no me tengo que preocupar porque cada modificación que hagan estas personas, sí, se van a ir visualizando en el documento con sus nombres. ¿Y cómo me doy cuenta? Parte superior, me doy cuenta quiénes están conectando a este documento en este momento. Entonces, si yo digo a tal hora nos conectamos todos a modificar este Excel o esta hoja de cálculo, entonces les envío el enlace y todos nos conectamos a las modificaciones. ¿Claros hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿Sí? ¿Todo claro? Bien. Si todo está claro, con esto de lo que es el trabajo colaborativo, poder compartir el documento, sí, a través de los dos métodos, por si acaso, se repite. Lo mismo se hace si ustedes compartieron un documento o quieren compartir un documento del día viernes, de la capacitación del día viernes, documentos de Google, es el mismo proceso. Sí, es el mismo proceso, tanto para el enlace como para las invitaciones. Con esto hemos culminado la capacitación del día de hoy, ¿sí? Que es en relación a lo que eran las hojas de cálculo. Sí, muchas gracias por su atención. Espero que puedan tomarse un tiempito de que intenten practicar con todas las opciones de aquí de las hojas de cálculo. Muchas gracias por su atención. Y el día de mañana tienen su capacitación de Google Meet, así que se conectan en el mismo horario, en la misma página. Muchas gracias y hasta luego. Gracias, señorita. ¿Ya subió el video del viernes? Los videos y los manuales ya están en el site, ¿sí? En la Porque página de hasta la ayer universidad. domingo no se encontraba el del viernes. Sí, no se preocupen, sí, ya están en la página los videos y los manuales. Entonces, el video de hoy día también, a más tardar el día de mañana, estará subiéndose en la página para que ustedes lo puedan visualizar. Ya, señorita, porque hasta el día de ayer no se encontraba, no estaba el video presente todavía. No habían Sí, subido. no se preocupen. Gracias, muy amable. Ok.